Entre Pablo Iglesias, López y Mercherón, ¿quién te parece más Melenchón, quién te parece más despreciable? Hijo, me la pones muy difícil, man. Melenchón es un hombre lleno de amargura, es un saco de bilis, es un hombre al que lo mueve el odio más puro. Pablo Iglesias es el clásico niño pijito que creía que hacer la revolución se hacía desde, desde las ganas de hacerla, ¿no? Y el día que gobernó dijo, ¿y esto cómo? Es horrible, yo no sirvo para gobernar. Te lo dije cuando empezaste, en 2015, Pablo, lee mis artículos de marzo y abril de 2015, ¿eh? Y el problema es que López Obrador, yo no creo que sea consciente de lo que hace, pero es el que más daño ha hecho de los tres. Evidentemente el daño que ha hecho es absolutamente incomparable, porque Pablo Iglesias finalmente es un bluff y Melenchón a mí me parece que no tiene ninguna posibilidad de tener una presencia política que haga demasiado daño en Francia. Ha hecho daño, pero no está para ser presidente de Francia la próxima semana. Entonces, aunque despreciables me parecen los tres, me preocupa más López Obrador. Por eso. ¿A quién le cae bien Pablo Iglesias? A mucha gente, ¿eh? Uy, ahora que piensa repetir lo que hizo en 2015 y lanzarse de eurodiputado. Quiere volver a traicionar a sus votantes para que lo hagan eurodiputado y a los 6 meses decir, ya no quiero. Hablando de pseudociencia en agricultura, ¿qué pasó al final en Sri Lanka? Que están reconstruyendo lentamente el desastre que dejó allí Vandana Shiva.